Dejo con ustedes a Santiago Cueto, quien va a dirigir la plenaria y la presentación de los 5 relatores de cada uno de los equipos. Muchísimas gracias. La verdad es que espero que para ustedes haya sido tan estimulante como para mí. Yo pensaba rotar entre los grupos, pero me enganché con ellos. Tenemos 5 grupos. Estoy seguro que la discusión podría continuar, y de hecho va a continuar durante el resto del día. Y por favor, si tienen otros comentarios, los pueden escribir en esta hoja y hacérnoslos llegar a cualquier miembro del consejo, César, a mí, nosotros encantados. Tenemos aquí a los representantes elegidos por cada uno de los grupos, que lo van a contar. Le vamos a pedir que haga un esfuerzo de síntesis en alrededor de 5 minutos, que contesten las 2 preguntas, digamos, de balance y de propuesta al futuro para sus programas. Empezamos entonces con los colegios de alto rendimiento. Tenemos a la profesora Marlene Mosqueira, elegida por su grupo, y ella es una directora de COAR que viene de Tacna. Hemos llegado al siguiente consenso, que es una oportunidad para estudiantes de instituciones públicas a acceder a una educación de calidad. Otra de las fortalezas es la convivencia intercultural. Pues decíamos de que los colegios de alto rendimiento están conformados un 60% por estudiantes de la misma región y el 40% proceden de otras regiones. Es decir, Tacna tiene, por ejemplo, 60 tacneños y 40 que vienen de Loreto, Amazonas, Ica, Cusco, lo cual hace que haya una gran riqueza, ¿no? Y esta convivencia del día a día es lo que hace también que los estudiantes fortalezcan, ¿no?, sus competencias personales, sobre todo, ¿no? Porque sabemos que uno de los pilares de la educación es aprender a convivir, y esa convivencia es lo que podríamos decir una de las grandes fortalezas de ese modelo. Los maestros preparados, ¿no?, sabemos que acceden a través de un concurso, ¿no?, son seleccionados y muy identificados con el programa, sobre todo. Una formación integral con énfasis en un seguimiento tutorial y un acompañamiento especializado, pues cada COAR cuenta con un soporte pedagógico, un soporte de bienestar, ¿no?, que hará un seguimiento a cada estudiante, ¿no?, muy personalizado. También hemos visto que los COAR han movilizado a las instituciones educativas de la región, ¿no? El caso de Tacna, por ejemplo, cuando el COAR empezó a funcionar, ¿no?, muchos colegios vieron que también particulares vieron que también podrían ellos intentar obtener la certificación de bachillerato internacional. Entonces hubo una preocupación por mejorar sus estándares, ¿no? Otra de las cosas que vemos es que muchos padres de familia, por ejemplo, ¿no?, que tenían sus hijos en colegios particulares, en primaria, al ver que hay esta opción de los COAR, han cambiado a sus hijos, han puesto a la secundaria a un colegio público, han optado por un colegio público porque tienen una opción para que puedan estudiar en un colegio de alto rendimiento, con altos estándares, ¿no? Y moviliza en todo sentido, pues los demás colegios también quieren, ¿no?, tener esas condiciones y creemos que el COAR es un referente para las demás instituciones. En cuanto a las debilidades, ¿no?, que el consenso lo hemos hecho, que algunas no estamos todos de acuerdo, pero es lo que hemos llegado a la conclusión, es la limitada cantidad de años. Obviamente quisiéramos pues que haya una mayor apertura para los estudiantes, pero sabemos que por cada región es solamente 100 estudiantes que pueden ingresar, y en Lima 300. Una limitada implementación de logística, ¿no?, decían los directores regionales, en cuanto a la logística, que tardan en llegar algunas cosas la implementación de los COAR, ¿no? Ya, sí estamos bien. Planteaban también los directores regionales, ¿no?, que se haya un marco regulatorio legal
en el cual los organismos descentralizados tengan una mayor responsabilidad con el dinero, ¿no? Los directores regionales presentes, que eran la mayoría en mi grupo, sostenían, ¿no?, de que sentían que el gobierno regional no participaba, no tenía mayor injerencia, la DRE, no tenía mayor injerencia, y eso es una debilidad. Bueno, y lo que decía, acciones para continuar. ¿Qué sugerimos para el próximo gobierno? Que haya una sostenibilidad del programa, ¿no?, la necesidad de un marco regulatorio, ¿no?, y que el COAR sea, pues, se convierta en un referente, ¿no?, de las escuelas públicas. Lo que quisiéramos es que todas las escuelas públicas tengan esta forma de trabajo de los COAR, ¿no? Y se recomienda que exista en todas las regiones, que ya existe, pero un COAR según el ratio de su población escolar. Muchas gracias, esas son las conclusiones que hemos llegado. Muchísimas gracias. Seguimos entonces en orden alfabético. Tocaría educación intercultural bilingüe. Emma Aguirre trabaja en IPAE, pero por supuesto pasó por el sector público y otras instituciones. Emma. Buenos días. Bueno, realmente ha sido muy rico escuchar experiencias que oscilan entre discusiones de política y experiencias concretas. Por tanto, creo que la Comisión ha tenido una visión bastante articulada de lo que se decide y lo que se ejecuta en la práctica. Como principales fortalezas, se reconoce que ha habido en todo este periodo una revaloración de la educación bilingüe intercultural, con experiencias concretas como las de Incahuasi, Cantagallo, aquí en Lima, y con algo muy significativo, ¿no?, que han habido maestros hispanohablantes que han aprendido la lengua local para poder participar de estas experiencias. Destaca aquí la experiencia de Cantagallo y también la experiencia de Incahuasi. Así que podemos tener eso como algo bastante alentador frente a la debilidad permanente que se manifiesta de la falta de oferta de maestros que dominen la lengua, ¿no?, las lenguas locales. Las lenguas originarias, perdón. Como una fortaleza también, y que se ha dotado a los docentes para sus prácticas de suficiente material, ¿no? Hay una vasta producción de materiales, cuentos, material didáctico, y sobre todo se ha destacado la producción del diseño curricular bilingüe intercultural, la propuesta, ¿no?, este diseño y los materiales que han acompañado a esta propuesta, con una observación, ¿no? La observación es que se requiere ahora que esta propuesta bilingüe intercultural tenga mayores precisiones y particularidades en la parte metodológica. Esto ya se refiere a propiamente la contextualización. Otro de los aspectos importantes y destacados es que al haber la aprobación del Programa Nacional de Becas para estudiantes de comunidades originarias, indígenas, esto ha provocado ampliación de la oferta de algunos institutos y universidades. Esta es una buena noticia porque permite de alguna manera que ya los institutos superiores, ¿no?, y las universidades tengan que formar programas, institucionalizar programas que atiendan la EIB. Y eso también favorece entonces una revaloración de esta carrera, que es algo de lo que se ha hablado constantemente. No se trata de hacer una política de EIB que se limite a la escuela. Esto tiene que ser una política de país, que comprometa a otras instituciones públicas y incluso el sector privado. Por tanto, este programa lo que está haciendo es abrir una puerta de una nueva oferta en la cual el país tendría que fortalecer, ampliar e institucionalizar.
Una de las... Paso a las debilidades, porque hay bastante información, aquí ustedes van a tener bastante para trabajar. La debilidad principal es la no aprobación de la política de educación intercultural, dentro de la cual está la educación bilingüe intercultural. Esto es un pedido para que sea ya realizado en este periodo, porque de otra manera podría no tener una continuidad todos los avances que se han venido desarrollando. Junto con ello, otras debilidades ya son las de insuficiente presupuesto para los programas de focalización en el acompañamiento para la educación bilingüe intercultural. Es decir, se tiene que ampliar el presupuesto para permitir que haya mayor acompañamiento pedagógico y, por lo tanto, mayor eficacia en los programas de EIB. Y esto a la par lo que produce, o lo que produciría, es una revaloración de toda esta modalidad de enseñanza. Otra de las debilidades, bueno, son las ya conocidas. Hay insuficiente oferta de maestros bilingües. Sin embargo, quisiera recordar las experiencias anteriores. Hay maestros hispanohablantes que pueden aprender la lengua original y, por tanto, poder involucrarse en estos programas. Por otro lado, hay otra debilidad, es los nuevos, si bien ha habido un registro de las escuelas, actualización del registro de escuelas EIB, una dificultad es que los nuevos criterios aplicados lo que están provocando es, en algunos casos, la renuncia masiva de docentes. Esto es una alerta importante. ¿Por qué? Porque no se tiene muy claro cuáles son esos criterios que han hecho que las escuelas ahora, algunas escuelas, hayan quedado fuera de este registro de escuelas EIB, lo cual está provocando, repito, el retiro de directores por la falta de incentivo que estarían perdiendo por la ocupación de estas plazas. Otra de las debilidades es conseguir formadores para profesores de EIB. Esto es una dificultad y va a tener que ser afrontada inmediatamente. Otro problema que ya recuerdo, Santiago lo ha mencionado en diferentes intervenciones, es que el sistema administrativo no es capaz de flexibilizarse para admitir la diversidad. Es decir, tenemos escuelas EIB, tenemos funcionarios que dirigen regiones donde hay EIB, sin embargo, el discurso oficial y el sistema propiamente administrativo no es capaz de absorber esta diversidad, lo cual genera problemas y hace que la EIB se restrinja solamente al tema de la escuela, pero el sistema mismo no se apropia de la diversidad. Ya. Y como desafíos, lo primero que se plantea es la continuidad de esta política. El incremento del presupuesto para focalización y, por otro lado, se propone también el mayor incremento del acompañamiento en aula para fortalecer las buenas prácticas. Continuar con toda esta política de concursos, producción de materiales y también de la oferta en institutos superiores para que finalmente admitamos como país que somos un país diverso, multicultural, y esto haga una revaloración de las lenguas, de la cultura, y no incremente esta tendencia que algunos han mencionado de familias a querer negar el habla de la lengua original por un temor a la exclusión. Creo que me han faltado algunas precisiones, pero creo que lo central está planteado y ya el Consejo recogerá los detalles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Seima. Yo recuerdo hace un tiempo leí en el periódico unas horas van a hacer un gran programa bilingüe. Yo le di con mucho interés y era que iban a enseñar más inglés.
Igual el grupo lo discutió rápidamente y claro, no se está eliminando ni censurando esta posibilidad, pero muy sugerente todo lo que ha propuesto Emma y el grupo. Entonces seguimos en orden alfabético y nos movemos a la educación superior. Y tenemos a Emma Barrios, ella trabaja en la Universidad Continental. 5 minutos también, por favor. Muy bien, muchas gracias. Tuvimos dos temas que se plantearon. Uno es puntualmente cómo evaluábamos las medidas políticas, fortalezas y debilidades, y nos focalizamos un poco en la ley universitaria, en el caso de universidades, y respecto a institutos, respecto también a las condiciones, fortalezas y debilidades, y la ley de institutos. Por un lado, la gran afirmación que teníamos como grupo es que se valoraba la ley universitaria, puesto que se esperaba un cambio en el país, ¿no? Particularmente desde las universidades públicas había una expectativa respecto al orden, y a esto ha respondido de una forma la ley universitaria. El mensaje de calidad que deja también esta ley es un aspecto que también se valora significativamente, porque genera una cierta cultura y de preocupación por la calidad y sus diferentes aspectos y sus diferentes dimensiones. En ese sentido, el concepto que va quedando en nuestras mentes y en nuestras prácticas es el aseguramiento de la calidad, que es un aspecto que nos indica que se requería cierto orden, que la calidad se gestiona, que hay unos requisitos y hay unas condiciones para prestar un servicio universitario y para llamarse universidad, como por ejemplo, así como ordena algunas tomas de decisiones, también ordena, por ejemplo, los destinos de los ingresos que pueden reinvertirse. También hay elementos de preocupación y adecuación, particularmente el que tiene que ver con los profesores que ya no pueden ser profesores a los 70 años, no solamente porque eso significa que hay talentos que todos los podemos tener con una esperanza de vida como el que tiene el país, que se pueden compartir, pero también por el impacto económico que eso significa en universidades que tienen un alto porcentaje de profesores de esta edad. Otro aspecto a mejorar en la ley también es el tema de la investigación, desde la perspectiva en que no tenemos necesariamente las condiciones de personal que pueda llevar a cabo estas actividades, y cabe la pregunta si todas las facultades, todas las universidades tendrían que orientarse a ser universidades más de investigación, o si más bien son facultades desde el punto de vista de competencias que desarrollar en determinados aspectos. Otro elemento a mejorar es trabajar con un enfoque por competencias, dado que en la básica ya hay un enfoque por competencias, pues este sería interesante e importante aplicarse en la educación superior, particularmente en las universidades, pero lo más importante es que pueda haber la preocupación y la articulación con el mundo laboral. Este es un vacío, este es un aspecto que no se percibe de manera muy clara. ¿Para qué existen las universidades si no se vinculan a ese mundo laboral? Otro aspecto a mejorar es el tema de la educación a distancia, que la universidad para el pregrado la limita al 50% de créditos, que va contracorriente con lo que está sucediendo en el mundo, en un país que quiere ser competitivo y que se quiere relacionar y vincular y quiere ser una universidad del siglo XXI. En este sentido, la ley universitaria ordena algunas cosas para los chicos malos, como decíamos, pero también limita a los chicos buenos. Entonces, no podría haber, no hay universidades
de alto rendimiento, como existen y se definen, porque hay aspectos en los cuales te pone barreras y no te permite seguir creciendo. Por ejemplo, en un aspecto de que tenemos ya alumnos y tenemos jóvenes en el país que están estudiando solos y están estudiando en cualquier universidad del mundo, y que pensamos que todavía necesitan unas tutorías propias del modelo presencial victoriano, que no necesariamente ya existe en el día de hoy. Entonces, no se puede meter en un solo corsé las brechas que existen en el país como formas de jóvenes que están experimentando nuevas formas de aprender y que necesitan más cosas. Otro aspecto es la internacionalización, que tampoco está presente en la ley universitaria, que no la promueve, nuevamente contraviniendo políticas como por ejemplo la Alianza del Pacífico, que ayer hubo el primer foro que se desarrolló, de educación que se desarrolló en el país, y que más bien deben garantizar esa libre transitabilidad. Bien, con respecto entonces, vinculando a institutos, en la experiencia de institutos, en realidad lo que se señalaba es que, dadas las condiciones de tremendo deterioro de los institutos que ha habido en el país, vinculado también a su baja valoración, que se ha reflejado en que efectivamente las condiciones de los institutos son realmente al nivel que se decía están en emergencia, y que requieren cambios desde la raíz. En contraste a esto, había una gran expectativa de la nueva ley de institutos, ¿no? Esta nueva ley de institutos que ofrece una concepción muy moderna de la educación técnica, que implica la valoración de la educación técnica ya no solamente de la universitaria, que promueve su estrecha vinculación al mundo laboral, y lo más interesante también, que promueve la libre transitabilidad, facilita la transitabilidad entre la educación técnica y la educación vincular, desde un enfoque también por competencias y de acreditaciones y reconocimientos sucesivos y modulares. En conclusión, creo que lo que más valoramos, y respecto a la segunda pregunta, ¿qué le pedimos que nos plantearon, qué le pedimos al siguiente gobierno respecto a la educación superior? Pues le pedíamos que reconozca esto que ya ha surgido, que es el reconocerse como un sistema de educación superior, ¿no? Ya no es solamente la educación técnica o la educación universitaria, sino que es un sistema articulado que facilita la transitabilidad, que valora y pone en valor la educación universitaria, pero también la educación técnica, que forme jóvenes, que forme ciudadanos para un país que está en proceso de cambio y requiere ser competitivo para el siglo XXI. Una educación de calidad con equidad, porque en este país en el que vivimos, en el que hay tremendas brechas, pues tenemos que reducir esas brechas que existen, y que la valoración sobre todo de esta educación, que no solamente sea una preocupación del sector educativo, sino de los demás sectores. Y se ponía como ejemplo la gastronomía. La valoración de la gastronomía en nuestro país no ha sido una preocupación de unos, sino que justamente el éxito de esta conciencia y de este orgullo de tener la comida que tenemos y que nos permite entrar al mundo, es porque ha involucrado diversos sectores y ha establecido toda la cadena de valor que esto significa. Gracias. Muchísimas gracias. Muy relevante, por supuesto, en la coyuntura universitaria, pero también en la educación técnica, que tiene, como saben, una ley de discusión en el Congreso. O sea que vamos a ver, sus insumos nos sirven en el Consejo para seguir pensando por dónde movernos. Hablando de movernos, tenemos
tenemos al profesor Marco Santillana, que nos va a hablar de las conclusiones del grupo sobre jornada escolar completa, más conocido como CEC. Profesor. Muchas gracias. Ante todo, vayan mis saludos a cada uno de ustedes, maestros, profesores, directores, y a los señores del consejo. Como director de una institución educativa de la jornada escolar completa, y el grupo que hemos estado, tenemos pues una serie de aportes que dar en esto, principalmente fortalezas y más aún las debilidades, porque es la nueva modalidad que está llevándonos el gobierno. Tenemos la primera fortaleza. La primera fortaleza que nosotros tenemos es el aumento de horas. De 35 horas se ha aumentado a 45 horas. Pero yo quisiera ponerle también aquí, ya no para hablar de las debilidades, el famoso pero, siempre existe el famoso pero. Esto nos ha llevado ¿a qué? A un incremento de docentes. Y como hemos incrementado docentes, se ha tenido que contratar docentes. Pero la pregunta es, ¿estaremos contratando? Y principalmente las mujeres estarán contratando profesores idóneos. Ese es el gran problema, uno de los grandes problemas. ¿Paga a tiempo a estos maestros? También es otro gran problema. Por otro lado, otra de las fortalezas que tenemos después del aumento de horas es justamente también el cambio curricular. Los cambios curriculares se nos están dando cada 2, 3, 4, 5 años. Pero este cambio curricular tiene que ir con una capacitación efectiva del docente para que maneje bien justamente este cambio. Ahora este cambio que tenemos, pues la educación por capacidades, nos debe llevar que el docente tenga que manejar bien esta currícula. Si no maneja bien, entonces estaremos pues cayendo en saco roto esta nueva modalidad educativa. Por otro lado, también tenemos que en el aumento de horas tenemos el aumento de horas de inglés. De 2 horas que teníamos en la secundaria se ha pasado a 5. Significa que se ha casi triplicado los docentes. Eso es lo que decía. Los docentes de inglés ¿verdaderamente estarán capacitados a enseñar inglés? ¿O hay pequeño grupo de docentes de inglés a nivel nacional? Hemos llegado a un acuerdo, parece que no hay docentes de inglés. Si la ciudad de Lima o las ciudades capitales de departamentos o regiones sufren con esto, peor aún. Colegios como el mío, que está bastante alejado de una localidad o de una ciudad. Entonces los docentes, muy difícil van. ¿Y a quiénes tenemos que contratar? Lógicamente tenemos que contratar a personas que poco saben pues de esta lengua. La fortaleza de esto es que nos está llevando, dice, que el futuro egresado de educación secundaria debe ser el nuevo ciudadano del mundo, porque debe dominar el inglés, y el inglés ya está, como vemos, la lengua universal. Por otro lado, otra de las grandes fortalezas es la implementación de equipos, la implementación de infraestructura y todo ello. Se nos ha implementado también personal, que antes no teníamos, lógicamente. El pobre director era el que hacía de todo, era el amanuense y el saberlo todo, como se podría decir, pero ahora ya se tiene pues personal, se tiene un administrador, se tiene un psicólogo, se tienen los coordinadores que están pues ligados a cada uno de las áreas, porque deben ser los que dominan el área, y esto hace de que nuestra educación tenga que superarse. Ya, gracias. Por otro lado, también tenemos que esta implementación de materiales y equipos nos está llegando pues a destiempo. No llega a tiempo, nos está llegando después, meses después muchas veces. Y no me dejaron, estábamos allí en el debate y decían que muchas veces inclusive no llegan el material suficiente, solamente llega una parte. Entonces esto hace de que
no continuemos como debe ser. Luego, sobre nosotros en esta jornada escolar completa, tenemos requerimientos que hacer. Se ha aumentado también, por ejemplo, lo que es el uso del fluido eléctrico, por ejemplo. Si ya tenemos tanto material, tenemos computadoras, tenemos equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una de nuestras grandes debilidades es que, como nos han puesto una cantidad necesaria de ingreso eléctrico, de energía eléctrica, entonces muchas veces ya no llegan a los últimos, se cortan. Y hay que tener que decir, oye, deja de tener, apaga esto, que lo otro. Entonces, eso es una gran debilidad. Espero que el gobierno lo vea y nos aumente. Otra de las grandes fortalezas es que nos han dado internet, es bien cierto esto, pero un internet que verdaderamente no cubre las necesidades, no está bajo las necesidades de un colegio que debe utilizar mucho de cuanto internet. Con unas cuantas máquinas que funcionan, ahí quedó. Entonces, esto nos está llevando también a una gran dificultad. Ahora, sobre los aportes, lógicamente vamos a tener que continúe. Eso ya lo hemos oído a todos los que me han antecedido. Queremos que continúe, pero con dos mejoras principales. Primero, capacitación al docente. Si un docente no está bien capacitado, pues estas mejoras no van a llegar a buen final, a buena meta. Y el tercero es el uso efectivo de todo lo que nosotros tenemos. ¿Y cómo lo vamos a usar? Lógicamente, con el personal idóneo que nos debe dar. Por ejemplo, lo que nosotros le decimos el personal CAS, tal es el caso del soporte tecnológico. Un soporte tecnológico que bien es cierto, sabe de computación, pero no sabe de los aspectos netamente de lo que es pues la educación, de lo que es la didáctica y todo ello. Entonces, su aporte a veces no ayuda pues, a mejorar en el uso de famosos TICs. Eso sería, por favor. Muchas gracias. Disculpe, solamente un minutito, por favor. Hay algo que se me está yendo y es, lógicamente, el meollo del asunto. Muchos padres de familia están contentos de que sus hijos estén todo el día en el colegio. Pero aquí hay algo. Y el estómago, señores. Y a los directores que nos han dicho, a ustedes vean la solución. Y un día también conversando, ¿cómo es posible que nosotros no hemos hecho al hijo? El padre tiene que ver por el hijo. Entonces esto nos está llegando y ese otro padre también es el gobierno. Si en primaria dan un desayuno y un almuerzo que muchas veces no es aprovechado, entonces ¿por qué no repartir ese desayuno y ese almuerzo con secundaria? Fíjense, no sé si acá hay especialistas de primaria que van seguro a los colegios y ven que el desayuno 9:30, 10 de la mañana, el almuerzo a las 12, 1 de la tarde, y a veces sí reciben. Jaliguarma da los dos. En Lima no lo dan, lógicamente, en algunos lugares lo dan, pero el de Jaliguarma debe ser a nivel nacional, debe ser integral. Ya, entonces da un desayuno y un almuerzo. Y ese desayuno y ese almuerzo de Jaliguarma muchas veces quita mucho tiempo, porque ya decían muchos de ustedes de repente, fíjense, si hay 200 estudiantes, esos 200 tienen que ser servidos. Y al ser servidos, digamos, ¿cuánto tiempo necesita la persona en servir 200 platos? Entonces se está quitando también el tiempo ahí al estudiante primario. Entonces, el gobierno debe ver de que también la secundaria debe dar. No le dará un almuerzo suculento, pero sí un almuerzo sostenible. Gracias. Que ayude. Muchas gracias. Gracias, profesor.
el profesor Santillana, olvidé decir, es director de una institución educativa en Huancavelica. Bueno, y finalmente tenemos a Javier Tala. Javier Tala es gerente regional de educación en Moquegua y nos va a contar las conclusiones del grupo sobre el programa de soporte pedagógico. Muchas gracias. Gracias. Los sueños, las ideas y el hecho de hacer mueren en un solo lugar, que se llama miedo. Así que la educación es una tarea de hacer sin temor a equivocarnos. Por ello, yo voy a tratar de recoger todo el espíritu del grupo de soporte pedagógico y acompañamiento, sin ánimo de que sea una crítica que tenga una intencionalidad de no buscar una mejora, sino en ese sentido. Las fortalezas que nosotros hemos encontrado en el proceso de soporte y acompañamiento es que es un programa con recursos garantizados por su naturaleza de ser un PPR. Pero ojo, eso lo vamos a hablar un poco más adelante, un PPR que tiene una vigencia y un periodo de vida. Pero que está garantizado en su periodo de existencia, de ejecución. Se han establecido protocolos, es decir, se han podido identificar protocolos a través del acompañamiento que sí dan muy buenos resultados. Es una fortaleza. Ha sido demostrado con los argumentos dentro del grupo que el proceso de acompañamiento mejora aspectos actitudinales y de desempeño de los docentes acompañados. El acompañamiento ha permitido, uno, identificar, compartir y afianzar buenas prácticas pedagógicas en diferentes zonas del país, de nuestras regiones, en zonas rural extremo, rurales y en la misma zona urbana, cuyo valor no es solamente identificarlas, sino fundamentalmente compartirlas, socializarlas y intensificar ese proceso que en el caso de la región, como se los explicaba el grupo, nos han dado muy buenos resultados. Se ha probado que en la mayoría, no estamos hablando de la totalidad, pero sí en la mayoría de las aulas que tienen acompañamiento pedagógico, se han mejorado los resultados y los logros de aprendizaje. Si nos vamos a la otra acera, o al lado oscuro de la luna, vamos a encontrar algunas debilidades, como siempre, que se hace algo. Y una gran debilidad es que el acompañamiento y el soporte no es integral. Hay ciclos y niveles que no son atendidos por esta propuesta de acompañamiento. Otra de las debilidades es que, del mismo modo, solo se acompaña a algunas instituciones educativas dentro del universo existente en el país. Si se inició con un acompañamiento urbano y rural, luego, por una decisión que no ha sido explicada, o por lo menos no ha sido entendida lo suficientemente debido a una explicación coherente, se replegó el acompañamiento solamente a zonas rurales, desatendiendo las necesidades que tienen las instituciones educativas urbanas, y no por su propia naturaleza, que no requieran, sino también porque sí lo requieren. Sí. Las normas que rigen la selección de acompañantes no permiten seleccionar a los mejores docentes
con buenas prácticas pedagógicas. Eso es completamente concluyente. Tanto así que se ha determinado en el grupo que hay una imposición normativa, y se le ha llamado así, toda vez que la mirada plana desde un escritorio, desde el Minedu, no atiende los diversos contextos y necesidades de las regiones, donde necesitamos determinadas características de acompañantes. En la región Moquegua, por ejemplo, requerimos docentes acompañantes con perfiles de manejo y dominio tecnológico, por la digitalización que la tenemos en todas las aulas, que es muy diferente a lo que requieren otras regiones. Pero sin embargo, los protocolos que se dictan desde Lima, normativos, no obedecen a esas peculiaridades y necesidades. La disminución salarial de los docentes fortaleza es una gran debilidad que permite que docentes que no tienen los perfiles sean parte, o sea, sean los docentes fortaleza, y que no tienen los perfiles para ser un docente con las fortalezas adecuadas para llegar a dar un asesoramiento, un acompañamiento a los docentes con muchas mayores cualidades, características, ni qué decir de la experiencia. Y en algunos casos, no en todos, las UGELs adicionan algunas funciones adicionales a los docentes acompañantes y formadores que desvía la propia naturaleza del acompañamiento. A ello nosotros llegamos a las recomendaciones para el siguiente gobierno y que tienen que ser filtradas por el Consejo Nacional. Para nosotros, una de las debilidades, por cierto, el modelo no es sostenible. Este PPR se va a acabar en algún momento, pero en las recomendaciones viene algo sobre el particular. Lo que pedimos es ampliar el acompañamiento pedagógico a todos los niveles, mejorar la entrega de materiales a todas las regiones, porque en Loreto mencionaba los materiales igual, por más que sean parte de los compromisos y de toda una sinergia, no llegan a tiempo, generando toda una secuela de dificultades que llegan hasta el acompañamiento y el propio desenvolvimiento del docente en el aula. Los TDR y las normas deben ser socializadas con todas las regiones, las normas que salen del Ministerio de Educación. Mayor atención a la formación de acompañantes mediante programas permanentes de formación. Asimismo, garantizar las transferencias presupuestales, que a conclusión del grupo deberían de ser anuales. Hoy estamos viviendo un problema en todas las regiones. Se han trimestralizado las asignaciones presupuestales, las cuales, por una diversidad de dificultades que no es materia del análisis en estos momentos, no han dado resultados, por lo cual se pide que estas sean anuales. El acompañamiento y soporte pedagógico se debe ampliar, no solamente quedándose en el tema meramente pedagógico, sino ir un poco más allá, a un acompañamiento emocional y personal. Es decir, el acompañante debería de tener perfiles que lleven a atender inclusive aspectos emocionales y de desarrollo personal del docente al cual acompaña, donde encontramos un punto de quiebre en relación a que no necesariamente un docente que tenga las mejores estrategias es el mejor por sus situaciones actitudinales en el desenvolvimiento del aula. Y finalmente, que se esboce una estrategia de fortalecimiento de centros de alta formación docente en cada una de las regiones. Lo que sí haría sostenible, ojo, en el tiempo, si por tomar un año y una meta, que si se empezase el 2017, en 5 años deberíamos de tener egresados a la primera promoción en todo el país, en cada una de las regiones,
de docentes con altos desempeños y competencias que entrarían directamente, sin necesidad de postular, por la propia naturaleza de la exigencia en esos centros de perfeccionamiento, de formación, como se les quiera llamar, para que puedan ingresar directamente a laborar, y con lo cual podríamos ir obviando el tema que no tiene sostenibilidad, que es el acompañamiento, porque ya tendríamos insertados en las instituciones educativas, en cada provincia, en cada distrito, docentes con altos desempeños y que harían sostenible hacia el futuro seguir soñando, seguir creando y seguir pensando que el Perú merece una educación de calidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Voy a intentar hacer un balance general y solo transmitir una sensación que después quisiera que vean ustedes si la comparten, que es una sensación en realidad optimista, porque lo que estoy escuchando en todos los casos es que los programas tienen virtudes, pero también dificultades, pero a partir de eso lo que habría que hacer es reforzarlos, digamos, es el mensaje que estoy escuchando, ampliar presupuestos, en fin, fomentar el desarrollo profesional docente, materiales, entrega, etcétera, pero no he escuchado en ningún caso de continuar o de alguna otra forma censurar lo que se está haciendo, y lo cual también, insisto, un mensaje positivo, y después conversaremos si quieren con el